Algunos descubrimientos susurran. Otros, como la llegada de 3I Atlas, explotan como una llamada de atención cósmica. Durante siglos, creímos vivir en un rincón tranquilo de la galaxia, pero este visitante interestelar ha destrozado esa ilusión. Si pensabas que Oumuamua era extraño, prepárate para algo aún más desconcertante. Detectado por el telescopio Vera C. Rubin, el 3I Atlas parecía, a primera vista, un cometa más. Pero solo bastaron unas horas para que todo cambiara. Su velocidad, superior a 210.000 km/h, indicaba que provenía de fuera del sistema solar. Su trayectoria, precisa, estrecha, como si estuviera en una misión. Y lo más alarmante, pasaría cerca de planetas como la Tierra y Marte, antes de usar el Sol para lanzarse aún más profundo. Nada de esto parecía natural. Cada giro parecía calculado. Telescopio espacial. James Webb se activó discretamente para observar el objeto. Las lecturas revelaron algo inesperado, señales tenues y rítmicas, y superficies que reflejaban la luz de forma extrañamente estructurada. No se trataba de evidencia directa de tecnología, pero tampoco de algo natural. Los datos se enviaron a un grupo selecto de defensa planetaria de la NASA, donde comenzaron a circular términos como artificial y vigilancia. Si fue enviado, ¿quién lo envió? ¿Y por qué? En 2017, Oumuamua fue el primer objeto interestelar en cruzar nuestro sistema. Avi Loeb, de Harvard, propuso que podría tratarse de tecnología extraterrestre. La teoría ha sido ridiculizada hasta ahora, porque Atlas no solo es más grande, sino también más sutil. Evita ser detectado, ajusta su rotación para no emitir calor, evita zonas inestables e incluso se ralentiza cerca de radiación intensa. Todo lo que Oumuamua hacía, lo hace mejor. Por lo tanto, muchos creen que el primero fue simplemente un reconocimiento. Atlas es el verdadero evento. Y entonces surge la hipótesis del observador. Según esta teoría, Atlas sería un centinela, un artefacto dejado por alguna inteligencia avanzada para monitorear sistemas durante milenios. Su comportamiento, trayectoria y ocultación indican algo más que casualidad. Sería un dron, una caja negra cósmica o, peor aún, una especie de evaluación de nuestra capacidad de percepción. Entonces, ocurrió algo aún más extraño. La red de espacio profundo captó una señal proveniente de su dirección. Un pulso estrecho, espaciado y regular, similar a las primeras transmisiones de radar de la Tierra. Se detectó 3 veces, y luego, silencio. ¿Una prueba? ¿Un apretón de manos? Con la ayuda del Webb, que ve en infrarrojo, se reveló algo imposible de atribuir a un cuerpo natural, sombras constantes y angulares, como paneles. También se identificó un corredor térmico, un rastro regular de calor, como el dejado por un sistema de propulsión. Las agencias declinaron hacer comentarios, pero para los expertos, parecía ser construido. Atlas pareció maniobrar. Tras semanas de una trayectoria predecible, ajustó ligeramente su rumbo, ahora hacia la Tierra, no para colisionar, sino para pasar increíblemente cerca. Este cambio requirió aceleración activa, algo imposible sin propulsión artificial. Fuentes de la NASA, la ESA y la JAXA confirmaron que se celebró un simposio secreto sobre cómo abordar la posibilidad de contacto. Se discutieron las reacciones sociales, el impacto psicológico e incluso los protocolos de silencio. Esta reunión tuvo lugar incluso antes del máximo acercamiento de Atlas. Si hay tanto oculto, ¿qué saben ellos que nosotros no? La trayectoria de Oumuamua, pero a la inversa, como si siguiera la misma ruta. Algunos científicos ya los clasifican en una categoría aparte, construcciones de navegación inteligente. Al superponer datos espectrales de ambos, surgen patrones similares. Podrían provenir del mismo creador, y entonces el Webb falló. Una parte de su conjunto de observación dejó de transmitir. El sector que daba a Atlas se volvió ilegible. Un destello, un pico en el infrarrojo,
Y luego, nada. Los ingenieros lo llamaron anomalía de apagón. ¿La sospecha? Que Atlas había interferido directamente con el telescopio. Y si puede borrar datos o engañar a los instrumentos, ¿qué más puede hacer? Informes internos estiman que Atlas alcanzará pronto su máximo acercamiento a la Tierra. A diferencia de Oumuamua, que se alejaba, este se acerca y desacelera. Astrónomos aficionados reportan parpadeos anómalos, variaciones inexplicables en su trayectoria e incluso un campo de partículas circundante, como un escudo. ¿Podría tratarse de una fragmentación natural? ¿O de una preparación para algo? La hipótesis más inquietante está en auge. ¿Y si Atlas fuera una semilla? ¿Un dispositivo programado para activarse solo bajo ciertas condiciones, como la detección de vida inteligente? Al apuntarlo con nuestros instrumentos, reaccionó. Al emitir señales, respondió. Y no al azar, sino con modulación. Una estructura, como el código Morse óptico. Lo más espeluznante. El patrón refleja algunas de nuestras primeras transmisiones al espacio, como si dijera, te escucho, lo entiendo. Investigadores del Polo Sur reconstruyeron su ruta utilizando datos de antiguos núcleos de hielo. El resultado, ya se había registrado un flujo similar. Atlas pudo haber pasado por aquí hace miles de años. ¿Y si lo hubiéramos visto antes, como estrellas fugaces, dioses o presagios? La NASA ha activado el protocolo Sombra, que no se ha utilizado desde la Guerra Fría. Incluye medidas de silencio de radio, bloqueo de telescopios y cifrado completo de las comunicaciones. Pero no se trata solo de prepararse para la proximidad, se trata de qué hacer. Si responde. Poco después, se detectó un segundo objeto, más pequeño, más tenue y con la misma trayectoria. Se le llamó informalmente ECHO 9. A veces desaparece por completo de los sensores, como si saltara de una frecuencia a otra. Ahora, muchos creen que Atlas nunca estuvo solo, y que lo que vemos es solo la vanguardia. Han surgido más informes. Agencias globales reportan anomalías, retrasos en las señales, curvaturas gravitacionales en lugares improbables e incluso asteroides que alteran sus órbitas al pasar por Atlas, no debido a la gravedad, sino a ondulaciones localizadas en el espacio-tiempo. El propio Webb capturó distorsiones en el fondo cósmico de microondas, algo que solo ocurre en presencia de fuerzas extremas, como los agujeros negros. Pero Atlas no es un agujero negro, está controlado, quizás por una tecnología para la que aún no tenemos nombre. ¿Y SETI? Se silenció. Las actualizaciones cesaron. Desapareció de las redes. Según fuentes, sus señales fueron redirigidas a proyectos secretos. Una estación de radio privada en Australia captó reflexiones pulsadas de Atlas, pero cuando intentaron reproducirlas, dejó de responder, como si estuviera monitoreando a quien quiera que lo estuviera monitoreando. Su curso también ha dejado de seguir las predicciones. Se está ajustando como si estuviera dirigiendo. Los modelos revelan que su desaceleración sigue el patrón de Fibonacci, presente en las plantas, la música e incluso el ADN humano. ¿Coincidencia? ¿O comunicación? Si es comunicación, no es un objeto. Es una mente, algo que navega, observa y responde. Y ahora, al profundizar, la pregunta que nadie quiere hacerse se vuelve inevitable. ¿Observamos? ¿Hablamos? ¿O nos preparamos? Nuevos análisis muestran que la luz reflejada por Atlas es modulada, no aleatoria. Es un código estructurado que cambia a medida que cambian nuestras señales, como si interactuara con nosotros. Espectrógrafos independientes han revelado patrones similares a los de las antiguas transmisiones humanas, como ecos, como si dijera, lo recuerdo. Es más, los estudios de partículas cósmicas sugieren que este mismo camino fue recorrido hace milenios, quizás por otro objeto, quizás por este mismo objeto. Registros antiguos, mitos astrales, incluso textos védicos y mayas parecen coincidir con la posición actual de Atlas. Esto nos lleva a preguntarnos,
¿Quizás la humanidad ya lo había visto antes y simplemente no lo había comprendido? El silencio oficial esconde un clima de crisis. Y lo más aterrador de las acciones de las agencias no es lo que dicen, es lo que hacen. ¿Por qué no preparan investigaciones? Están preparando protocolos de contención, protocolos de respuesta, protocolos de confidencialidad. Si 3i Atlas libera algo o se ralentiza más allá del punto crítico, estos protocolos se activarán. Y eso significa que se están preparando para un encuentro, uno que nunca desearon y que podría ser inevitable. Con la aparición de Eco 9, la idea de que Atlas se mantiene solo se desmorona. Podría ser una formación, una red. Y el patrón de eventos sugiere coordinación, o peor aún, una misión. En este contexto, la Tierra dejó de ser un espectador y comenzó a ser observada. Un asteroide alteró su curso al pasar por Atlas, pero no era la gravedad. Era algo nuevo, un pulso, una onda en el espacio-tiempo. Atlas podría no ser solo un visitante, podría ser la clave de algo más grande. Algo que vendrá después. Y tú que estás viendo este vídeo, ¿te has parado a pensar alguna vez qué pasaría si mañana el cielo te respondiera? Apoya nuestro canal dándole me gusta, suscribiéndote para seguir los próximos capítulos de este misterio y compartiendo tu opinión en los comentarios. ¿Crees que 3i Atlas es natural o una conciencia observando la Tierra? Porque tal vez, solo tal vez, lo que vemos ahora sea solo el comienzo.